Bajo la luna de Verona. Novela original, inspirada en Romeo y Julieta. Ambientación: Verona, Italia, mediados del siglo XIV. Tiempos de tensión política, luchas entre familias nobles y estrictas normas sociales que castigan el amor entre mujeres. Personajes principales: Sarocha Chanquima, hija adoptiva de un mercader asiático muy influyente en Verona. Criada entre la cultura oriental y occidental, su carácter es fuerte, racional y rebelde. Experta en poesía, es conocida por disfrazarse de hombre para poder asistir a reuniones literarias prohibidas para mujeres. Rebecca Armstrong, joven noble de una de las familias más antiguas de Verona. Sensible, culta y profundamente curiosa. Tiene un espíritu romántico y soñador. Vive oprimida por un entorno familiar ultraconservador y está prometida a un joven político para consolidar una alianza. En una Verona dividida por la rivalidad entre las familias Armstrong y Chanquima, dos mujeres descubren un amor imposible que desafía las reglas del honor, la religión y la sangre. Sarocha y Rebecca se conocen en una mascarada secreta, donde las identidades se ocultan bajo capas de tela y deseo. Lo que inicia como una atracción clandestina se transforma en una pasión que amenaza con desatar una tragedia. Capítulo 1. Sombras sobre Verona. Verona, año 1347. La ciudad reposa entre brumas, entre campanas y cuchicheos, entre rezos y promesas que se rompen con la misma facilidad que un velo de encaje en la noche. Dos casas, distantes en todo salvo en su odio, sellan con sangre el destino de quienes apenas empiezan a vivir. La familia Armstrong, de estirpe noble, guarda sus linajes como reliquias sagradas. Cada paso de sus hijas está medido, cada suspiro contenido. Rebecca Armstrong, la menor de 3 hermanas, es la joya del patriarca. De ojos de ámbar y voz de cisne, ha sido criada para el altar, para el deber, para un matrimonio que asegure la alianza con la casa de Morelli, dueña de las tierras del sur. Pero Rebecca no sueña con alianzas, sueña con cielos abiertos, con versos que la hagan temblar, con labios que pronuncien su nombre como una oración. Y aunque aún no lo sabe, sueña con una mujer de ojos oscuros y pasado lejano. Del otro lado de la ciudad, en las calles cercanas al mercado de las especias, habita la familia Chanquima. Llegados desde tierras orientales una generación atrás, han conseguido respeto y temor a partes iguales. Mercaderes poderosos, refinados y discretos, se han ganado un sitio en la economía veronesa, pero no en sus salones. Su sangre no es pura, murmuran los nobles, como si la virtud corriera por venas y no por actos. Sarocha Chanquima, hija del patriarca, no se viste con faldas ni se deja encerrar tras cortinas. Cabalga con los hombres, lee en voz alta los versos de Dante y se disfraza de joven poeta para asistir a tertulias a las que ninguna mujer honrada sería invitada. Su padre la ama con silenciosa admiración, su madre teme por ella. Verona no perdona lo diferente. Una mañana de primavera, cuando las campanas de San Zeno anunciaban la llegada del mercado, un decreto fue colgado en todas las plazas de la ciudad. Queda prohibido todo vínculo, comercio o alianza entre la casa Armstrong y la casa Chanquima, bajo pena de prisión, castigo público o exilio. No fue una sorpresa. La enemistad había crecido en silencio durante años, una disputa por tierras, una traición en negocios, un duelo entre primos que terminó con sangre en el mármol del Duomo. Ese mismo día, Rebecca fue recluida en el palacio familiar. Le prohibieron salir, escribir, soñar, y Sarocha, enterada del decreto, sonrió con amargura mientras escribía en su diario: si me prohíben acercarme a la luz, habré de convertirme en sombra para tocarla. Aún no se conocían, pero el destino, como una marioneta ciega y cruel, ya tejía los hilos. Capítulo 2. La mascarada del destino. Verona, noche del solsticio de primavera. El palacio de los del conde de Morelli resplandece bajo 100 antorchas. La nobleza veronesa se congrega en un festín de máscaras, vino y promesas rotas. Es la gran celebración del compromiso entre Rebecca Armstrong y el joven Giuliano Morelli. Un acuerdo sellado más con oro que con amor. Rebecca, vestida de azul celeste y plata, lleva una máscara que apenas oculta su tristeza. Sus labios sonríen por obediencia, pero su mirada busca, con desesperación, una salida. A su lado, Giuliano se muestra altivo, seguro, ignorante del abismo que separa sus almas. En el salón principal, los músicos afinan laúdes y violas. El aire huele a incienso, jazmín y codicia. Entre los invitados, pasa inadvertida una figura envuelta en negro,
de andar elegante y mirada viva. Nadie sospecha que tras la máscara se oculta Sarocha Chankima, vestida con jubón oscuro y capa corta. Se ha hecho pasar por un joven poeta de la corte de Mantua, invitado por el capellán del duque. No vino a desafiar a nadie, vino a mirar, a entender cómo se mueve el mundo que le han negado. Pero entonces la vio, Rebeca, bajo la luz de los candelabros, con el rostro cubierto, y los ojos brillando como espejos de agua en la noche. Sarocha sintió que el tiempo se detenía, como si todas las palabras que había leído en los libros antiguos cobraran sentido en un solo instante. Rebeca, a su vez, notó la presencia de aquel desconocido, aquel joven que no conocía, pero que parecía llevar el mismo peso que ella. Sin saber por qué, sus pasos la acercaron, y las máscaras no ocultaron el temblor en sus voces. «No pareces de esta ciudad», susurró Rebeca, mientras los músicos tocaban un minueto olvidado. «No pertenezco a ningún lugar», respondió Sarocha con voz baja y firme, «salvo, quizá, al instante en que tú me miras». Un estremecimiento cruzó el corazón de Rebeca. Nunca un hombre le había hablado así, pero algo en la voz de aquel joven no era lo que parecía, algo en sus ojos. «¿Cuál es tu nombre?» Sarocha sonrió apenas. «El mío está maldito en esta ciudad, pero si tú me lo pides, puedo nacer con otro». Rieron. Por primera vez en semanas, Rebeca rió de verdad. «Entonces dime solo tu verdad». «Mi verdad», murmuró Sarocha, «es que esta noche no esperaba hallar belleza tan viva, y sin embargo, aquí estás». Bailaron, se rozaron, no se dijeron más nombres, pero cuando los relojes dieron medianoche, una doncella susurró en el oído de Rebeca: «Ese joven es una mujer, es Sarocha Chankima», y el mundo se desmoronó en silencio. Rebeca huyó del salón, con el corazón latiendo como si fuera a romperse. Sarocha la siguió hasta un corredor de piedra, donde el viento apagaba las velas. «¿Por qué no me lo dijiste?», susurró Rebeca, aún sin mirarla. «Porque si lo hacía, temí que no me mirarías igual». «¿Y qué sabes tú de cómo te miro?». Sarocha se acercó sin tocarla. «Sé que es la primera vez que alguien me mira como si yo fuera más que un escándalo, como si pudiera amar y ser amada». Silencio, solo el viento, y luego, sin pensarlo, Rebeca alzó el rostro, y dejó que sus labios rozaran los de Sarocha. Un beso breve, tímido, prohibido, pero suficiente para encender la tragedia. Capítulo 3. Descubrir el rostro del amor. La madrugada cae como un suspiro sobre Verona. Las campanas han callado, los carruajes han partido, y en lo alto de la torre del Palacio Armstrong, Rebeca permanece despierta, con los labios aún ardiendo por el beso que no debió ser. No duerme, no puede. A cada cerrar de ojos, vuelve a ver ese rostro oculto bajo la máscara. Vuelve a oír esa voz profunda, segura, pero dulce que le habló no como a una hija de nobleza, sino como a un alma viva, deseada, única. Sarocha Chankima. Ese nombre retumba en su cabeza como un tambor maldito. Al amanecer, Rebeca baja al jardín secreto del convento contiguo al palacio. Allí la espera Irin, su doncella y amiga desde la infancia. Con manos temblorosas, Rebeca le confiesa lo ocurrido. «Me besó, Irin». «¿Quién?». «Sarocha, la hija de los Chankima, una mujer, y tú la besaste también». Rebeca asiente, avergonzada y fascinada. Irin guarda silencio, la mira con ternura, y luego dice: «No todas las pasiones son pecado, milady, algunas solo son demasiado grandes para este mundo». Mientras tanto, en una posada discreta cerca del río Adigio, Sarocha Chankima escribe en su cuaderno. Su mano tiembla, su caligrafía se rompe entre versos. No fue un beso, fue un pacto silencioso entre dos condenadas. Fue la muerte besándonos de antemano, para que sepamos a qué sabe el abismo. No se arrepiente, ni teme, pero sabe que lo que ocurrió en la mascarada será recordado, perseguido, castigado si alguien más lo supiera. Y aún así, la imagen de Rebeca se repite en su mente como una plegaria sin Dios. Esa misma tarde, un mensaje secreto llega al convento, una carta doblada en 4, oculta en una cesta de lavanda. Rebeca la encuentra entre sus ropas. «Esta noche, cuando la luna esté baja, y las flores duerman, te esperaré en el jardín de las columnas. Si no vienes, no volveré a escribirte jamás. Pero si vienes, entonces no volverás a ser la misma». Firmado. Esa noche, Rebeca desobedece por primera vez. Cruza los pasillos oscuros del palacio, oculta bajo una capa sencilla. Cruza el muro del convento y llega al jardín de las columnas, donde el aire huele a menta y tierra mojada. Allí la espera Sarocha, sin capa, sin máscara, solo ella. Se miran largo rato, sin palabras, y entonces Rebeca se acerca,
La toca por primera vez, como quien toca un espejo que revela el alma. Sus dedos tiemblan sobre el rostro de Sarocha. Ella cierra los ojos. Respira. No sé qué soy, susurra Rebeca. Solo sé que contigo no tengo miedo. Sarocha toma su mano y la lleva a sus labios. Entonces déjame mostrarte lo que somos. El beso que sigue ya no es breve ni temeroso. Es lento. Es hambre retenida. Es una promesa que no se puede romper. Bajo la luna de Verona, dos mujeres se funden en un abrazo que no entiende de leyes ni linajes. Allí, entre columnas antiguas y flores dormidas, nace algo más fuerte que el pecado. Nace un amor destinado a arder. Capítulo 4. Secretos en el jardín. Las noches en Verona son cada vez más largas. O quizás, es el tiempo el que se retuerce entre sus cuerpos, entre las citas clandestinas que Rebeca y Sarocha repiten, una tras otra, bajo el silencio cómplice de la luna. El jardín de las columnas, antaño ruina de un templo pagano, se ha convertido en su refugio. Allí no hay dioses que juzguen, ni criados que susurren, ni padres que impongan promesas de oro y alianzas forzadas. Allí solo existen ellas. ¿Te he dicho hoy lo hermosa que eres?, pregunta Sarocha, sentada en la hierba, con Rebeca recostada sobre su regazo. No, pero me lo dijiste anoche, responde Rebeca con una sonrisa tímida. Entonces, he pecado por omisión. La risa de Rebeca se apaga al sentir los dedos de Sarocha rozar su cuello, bajando despacio por el borde del vestido hasta su clavícula. Un roce apenas, pero suficiente para encender un fuego que la asusta y la seduce. Nunca murmura Rebeca, entrecerrando los ojos, nunca nadie me ha tocado así. Sarocha la observa, sus pupilas brillando como brasas contenidas. No he prisa, amor mío, pero si me dejas, puedo enseñarte a amar sin culpa. Rebeca se inclina hacia ella. Su cuerpo tiembla, no por temor, sino por la dulzura insoportable del deseo. Cuando sus labios se buscan, se hallan con más hambre que las veces anteriores. No es solo ternura, es urgencia, es carne despierta. Los dedos de Sarocha bajan con lentitud, bordeando la tela hasta tocar la piel desnuda del hombro de Rebeca. El vestido cae con suavidad, revelando el contorno de su cuerpo a la luz tenue. Eres arte, dice Sarocha, con voz quebrada. Si los ángeles existen, han robado tu forma. Rebeca, vencida por el temblor que la habita, lleva la mano a la nuca de Sarocha y la atrae hacia sí. Sus labios bajan a su cuello, a sus pechos, a su vientre, y en esa madrugada, bajo el eco de las columnas caídas, se aman como quienes saben que el tiempo está en su contra, que cada caricia puede ser la última, que el castigo está al acecho, pero aún así, se aman. Desde un rincón oculto entre las sombras, alguien los observa. Nam, cortesana despreciada por ambas familias, y antigua pretendiente del favor de Sarocha, ha descubierto el secreto. Sus ojos arden de celos, sus labios ensayan una sonrisa envenenada. Así que esto es lo que escondes, Chankima susurra para sí, el pecado perfecto para destruirte. Y mientras la noche se desvanece, Rebeca y Sarocha duermen, abrazadas, en el jardín que pronto dejará de protegerlas. Capítulo 5. Pactos y traiciones. La pasión es un pacto silencioso entre la carne y el alma. Y en Verona, donde el pecado se paga con sangre, ese pacto se transforma en sentencia. Días después del encuentro en el jardín de las columnas, Rebeca cruza el claustro del convento con el pulso desbocado. En el último pasillo, tras un tapiz bordado con hilos de oro, la espera Sarocha. No hablan, no es necesario. Sus cuerpos se reconocen como agua que encuentra su cauce. Las manos de Sarocha rodean la cintura de Rebeca con urgencia, y sus labios descienden por su cuello, mientras ella gime suavemente, como si liberara semanas de represión. Cierra los ojos, susurra Sarocha. Hoy no somos Chankima ni Armstrong. Hoy no somos nadie, solo deseo. Y Rebeca obedece. La tela cae. Las prendas desaparecen con torpeza y ansiedad. Sarocha la empuja suavemente contra la pared de piedra, el frío erizándole la piel. Pero pronto el frío desaparece, sustituido por el calor de su aliento entre las piernas, por la lengua que explora sin miedo ni pudor, por los dedos que trazan caminos sobre su piel desnuda. Rebeca arquea el cuerpo, mordiendo sus propios labios, tratando de no gritar. Pero cuando llega el clímax, su nombre brota de su boca como un rezo. Sarocha, y la joven oriental sube hasta besarla, tomándola entre sus brazos, como si ese momento pudiera durar eternamente. Pero la eternidad es un lujo que los amantes perseguidos no pueden permitirse. Desde lo alto del claustro, oculta entre celosías,
Nam ha escuchado todo. No necesita ver. Las voces, los gemidos, las palabras cargadas de fuego son suficientes. Ya no necesitas a nadie, ¿verdad, Sarocha?, murmura con amargura. Pero cuando Verona escupa sus nombres, cuando los templos se llenen de susurros, entonces vendrás a mí, aunque sea para odiarme. Nam se aleja con paso lento, con el corazón ardiendo, con la venganza bordada en la lengua. Esa misma noche, un mensaje llega al padre de Rebeca. Vuestra hija se entrega en cuerpo y alma a la hija del enemigo. Las columnas del convento han sido testigo. Vuestra casa merece honra, no deshonra. Aún podéis salvar vuestro apellido, una testigo fiel. La furia cae sobre el palacio Armstrong como un rayo, y Rebeca, aún con el sabor de Sarocha en sus labios, no sabe que la tragedia ha comenzado a escribir su final. Capítulo 6. El juicio del amor. Rebeca. La habitación está en penumbra. Las cortinas han sido arrancadas. Los muebles, desplazados. Su padre, Lord Armstrong, camina en círculos como una bestia herida. No grita. No lo necesita. El silencio es peor. ¿Es cierto?, pregunta con voz seca. ¿Te has entregado a la hija de los Chankima, a una mujer? Rebeca guarda silencio. No por cobardía, por dignidad. Si lo niega, se traiciona. Si lo acepta, lo pierde todo. Responde, maldita sea. Sí, susurra ella finalmente, alzando el rostro. La amo. Una bofetada corta el aire. Fuerte, precisa, como una sentencia. Lady Armstrong, desde el rincón, se lleva las manos a la boca. Llora, pero no defiende, no interviene. Solo ve cómo su hija es destrozada por la vergüenza de un apellido. Esto termina hoy, dice el padre. A partir de mañana, te enviaré al convento de Santa Julia. Allí harás penitencia. Morirás como virgen, si Dios quiere, y olvidarás ese nombre para siempre. Rebeca cae de rodillas, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No, no me quites lo único que es mío. Pero ya nadie la escucha. Sarocha. Esa misma tarde, Sarocha regresa al jardín secreto. Lleva una flor en la mano, una carta en el pecho, y esperanza en el alma. Pero Rebeca no está. La espera durante horas. El sol se oculta, las estrellas aparecen, y ella sigue allí, de pie, abrazando el vacío. Algo no va bien. Esa noche, de regreso a su alojamiento, Nam la espera sentada sobre el alféizar de la ventana, vestida de rojo, con una copa de vino en la mano y una sonrisa como puñal. ¿Esperas a tu amante, Sarocha? Vete. No tengo tiempo para tus juegos. ¿Crees que esto es un juego? Nam se levanta, se acerca, le clava los ojos con furia. He visto todo, lo que hiciste, lo que son, lo que nunca podrán ser. ¿Sabes dónde está ahora tu preciosa Rebeca? Sarocha palidece, en su palacio llorando. Su padre lo sabe, y ahora, todos lo sabrán. Tú lo dijiste, murmura Sarocha, con los puños cerrados. Tú la traicionaste, la protegí, responde Nam con una sonrisa torcida. Tú eres su perdición. Yo solo soy el espejo donde su deshonra se refleja. Sarocha no responde, solo la mira, como si fuera la muerte con rostro de mujer. Esa noche, Sarocha toma su espada, se viste de hombre, y parte hacia el convento, donde han encerrado a la mujer que ama, aunque le cueste el alma, aunque Verona entera se vuelva en su contra. Capítulo 7. Santa Julia, prisión de los suspiros. El convento de Santa Julia está rodeado de muros altos, espinas y votos rotos. Allí, donde las jóvenes son enterradas vivas bajo el hábito del arrepentimiento, Rebeca camina como una sombra, sin voz, sin alma. Las monjas la llaman la pecadora muda. No responde, no reza, solo escribe en su piel el nombre que le arde, Sarocha. Esa noche, cuando la campana de la tercera vigilia suena, una figura encapuchada salta el muro del huerto. Camina sin ser vista, como un ladrón de milagros. Sarocha Chankima ha llegado. Encuentra la celda de Rebeca gracias al mapa que Irin, fiel a su señora, le entregó con manos temblorosas. Empuja la puerta. La madera cede con un crujido, y allí está ella, dormida en un camastro de piedra, el rostro pálido, las manos cruzadas sobre el pecho, como una santa martirizada por el amor. Sarocha se arrodilla junto a ella, la toca, y Rebeca despierta. ¿Eres real?, susurra Rebeca, sin aliento. ¿O estoy muriendo? Soy tu pecado, responde Sarocha, con una sonrisa rota, y también tu salvación, si me lo permites. Rebeca se lanza a sus brazos, la abraza como si se hundiera, como si ese contacto pudiera reconstruirla desde dentro. Lloran, pero también se buscan, los labios se encuentran con urgencia. No hay tiempo para temores. No me importa si me matan, murmura Rebeca, mientras sus manos recorren la espalda de Sarocha, tirando de su capa. Solo hazme tuya otra vez, una última vez,
si es necesario. Y Sarocha obedece. La celda se llena de gemidos ahogados y suspiros rotos. Rebeca se arquea bajo su cuerpo, el calor entre sus muslos, ardiendo como promesa. Sarocha se desliza entre ella con ternura salvaje, besando cada rincón como si fuera la última carta de una condenada. Y cuando ambas alcanzan la cima del deseo, se aferran la una a la otra como náufragas a la orilla. «Vendrás conmigo», dice Sarocha, aún jadeando. «Tengo un barco. Esta noche, partimos hacia Génova. De allí al mundo. Lejos de Verona, de sus maldiciones, de nuestros apellidos». Rebeca duda. Mira el hábito colgado en la pared, escucha los pasos de las monjas, el eco del castigo. ¿Y si nos atrapan? Entonces moriremos libres. No quiero morir. Entonces ven, vivamos. Pero cuando se disponen a huir, al abrir la puerta, una figura se interpone. Nam, vestida con los ropajes de una sirvienta del convento, los ojos como cuchillas, el alma podrida por la herida que nunca sanó. Creíais que os dejaría escapar. Sarocha se interpone, sacando el puñal oculto bajo su capa. Apártate. Nam sonríe. Hazlo, mátame. Pero si lo haces, jamás sabrás lo que he dicho, lo que he entregado a tu padre. ¿Qué has hecho?, pregunta Rebeca, aterrada. Nam se gira hacia ella con una frialdad casi amorosa. Tu padre y el de Sarocha han hecho un pacto, una alianza entre enemigos, una boda con dote y traición, y ninguna de las dos está invitada. El mundo se desmorona. Sarocha sostiene a Rebeca entre sus brazos. Rebeca tiembla. No permitiré que te quiten de mí, susurra Sarocha. No importa cuánta sangre deba derramarse. Si Verona quiere tragedia, la tendrá. Capítulo 8. Sangre bajo los laureles. Las campanas de Santa Julia repican con furia cuando las puertas del convento son violentadas por los guardias de Lord Armstrong y Lord Shankima. La alianza entre ambos ha sellado una condena disfrazada de paz. En el jardín trasero, entre los laureles y las sombras, Sarocha arrastra a Rebeca con la urgencia del viento. Por aquí, susurra. Si alcanzamos el acueducto, podemos bordear las murallas hasta el puerto. Irin nos espera con el caballo. Rebeca apenas puede respirar. Su corazón late más fuerte que sus pasos. Su cuerpo aún recuerda el amor, pero sus piernas sienten el miedo. Sarocha, si nos atrapan. No lo harán, pero las hojas crujen detrás. Un grupo de soldados aparece entre la niebla, y al frente, el propio padre de Rebeca, montado en su caballo, con una armadura reluciente y el rostro helado. Deteneos, en nombre del honor de las casas Armstrong y Shankima. Sarocha empuña su espada, la mira por última vez. Sigue corriendo. Te alcanzaré. No, no te dejaré. Rebeca, no puedo protegerte si estás aquí. Un beso urgente, un suspiro ahogado, y Sarocha se lanza al combate. Dos soldados caen bajo su filo, sangre sobre las hojas, gritos de acero, pero son muchos, demasiados. Una lanza la atraviesa por el costado, cae de rodillas. Aún así, se pone en pie. Sarocha Shankima nunca se rinde. Rebeca, oculta entre los laureles, lo ve todo. Llora sin ruido, el alma partida. Nam, desde la distancia, también observa. Algo en sus ojos ha cambiado. La crueldad se mezcla con la culpa. Rebeca da un paso al frente, dispuesta a morir a su lado, pero una mano la retiene. Irin, no, milady. Si vas ahora, todo será en vano. La están matando, pero tú puedes salvarla. No ahora, no aquí, pero si vives, si escapas, podrás volver por ella. Podrás destruirlos a todos. El cielo estalla con relámpagos. La tormenta cae sobre Verona. Y bajo la lluvia, Rebeca corre, huye, no por cobardía, sino por promesa. Mientras atrás, Sarocha cae al suelo, rodeada de enemigos. Su mirada, sin embargo, no es de derrota, es esperanza, porque la ha salvado, porque aún respira, porque su historia no ha terminado. Capítulo 9. El nombre de la furia. Meses después, Génova. El mar ha sido el único testigo de sus lágrimas. Rebeca Armstrong ya no existe. Ahora es Victoria de Mare, una noble viuda venida de tierras lejanas, con una fortuna tejida de mentiras y un círculo de aliados igual de rotos que ella. Pero bajo el vestido negro y el velo de luto, aún palpita la furia. ¿Estás segura de esto, milady?, pregunta Irin mientras alisa su cabello frente al espejo. No soy una lady. No más, responde Rebeca con una mirada tan afilada como una daga. Ahora soy fuego, y Verona va a arder. Sobre la mesa, un mapa de la ciudad. En el centro, marcado con tinta roja, los calabozos de la Torre del Silencio. Allí donde, según los informes de sus espías, Sarocha Shankima aún respira. Verona, Torre del Silencio. Las cadenas son pesadas, pero el recuerdo de Rebeca pesa más. Sarocha permanece de pie,
incluso cuando le ofrecen un banco. Sangra por las muñecas, pero no grita. Han intentado doblegarla con hambre, oscuridad, mentiras. Tu amante huyó, te dejó. Como hacen todos los traidores, susurra un carcelero. Podría salir, solo di que te arrepientes, solo finge que amas a un hombre. Sarocha escupe sangre a sus pies. Prefiero pudrirme aquí antes que negar su nombre. En la pared de piedra, ha tallado con sus uñas 3 palabras, una y otra vez. Rebeca vive, Rebeca vuelve, Rebeca quema. Génova, noche de fuego. Rebeca se encuentra en una sala privada. Frente a ella, 2 mercenarios, y un noble exiliado con cuentas pendientes con los Chanquima. Conozco los pasadizos, dice él. Puedo llevarte dentro sin ser vista. Y yo puedo pagar, responde Rebeca, sin pestañear. Pero no solo quiero entrar, quiero venganza. Extiende sobre la mesa una lista de nombres. Guardias, consejeros, traidores. No quiero rescatarla y huir. Quiero que Verona nos recuerde como una maldición, una leyenda que arda con cada susurro de amor prohibido. Verona, medianoche, meses antes. Sarocha, herida, entre sueños, escucha una voz que le llega entre grietas. Una monja, piadosa, le deja pan y una nota escondida entre las vendas. Aguanta, el amor que nace bajo la furia no muere bajo piedra. Ella vendrá. Sarocha sonríe por primera vez en semanas, y empieza a contar los días. Mientras la luna llena vigila los tejados de Génova, Rebeca cierra la carta que enviará al espía en Verona. Dile que no soy la niña que temía a su padre. Dile que no soy la amante que huyó. Dile que soy la tormenta, y que voy por ella. Capítulo 10. La víspera del infierno. Verona, medianoche. Las calles están en silencio, pero huelen a traición. Envuelta en un manto de terciopelo negro, Rebecca Armstrong camina entre los callejones como un espectro. Nadie reconoce su rostro. Ya no es la niña noble, ni la pecadora, ni la amante. Es Victoria la viuda, y ha vuelto por sangre. Irene camina a su lado, nerviosa, revisando el mapa grabado en su memoria. La Torre del Silencio está protegida, pero los túneles aún existen. Si llegamos al patio interior, podríamos sacarla antes del alba. Rebecca asiente. Bajo su capa una daga, una cuerda y una ampolla de veneno. Si no la liberamos, dice con frialdad, ninguno de ellos vivirá para ver el amanecer. La Torre del Silencio, celdas inferiores. Sarocha se ha lavado el rostro con el agua podrida de su celda. Su ropa está raída, el cabello, suelto y sucio, pero sus ojos arden. Una monja se acerca con un velo blanco. Es la última noche, susurra. Al amanecer, serás ejecutada en la plaza central. Tu muerte simbolizará la reconciliación de las casas Armstrong y Chanquima, un sacrificio para restaurar el honor. Sarocha sonríe. Entonces moriré como viví, sin pedir permiso, y con su nombre en la lengua. Verona, patio del mercado. Los soldados preparan la horca. Las antorchas iluminan la plaza donde la nobleza se reunirá al alba. Lord Armstrong da las instrucciones con voz solemne. Nam, de pie tras él, observa todo, en silencio. Nadie nota que en lo alto del campanario de San Pietro, una figura encapuchada ya ha tomado posición, una ballesta cargada, un rostro endurecido por el fuego del exilio. Rebeca está allí, y ha venido a reclamar lo que Verona le arrebató. La torre, túneles subterráneos. Irene fuerza la última compuerta. Rebeca salta a la celda sin ruido. Sarocha, sentada en la oscuridad, abre los ojos. No dice nada, solo tiembla. Te lo prometí, murmura Rebeca. Y aquí estoy. Sarocha se lanza hacia ella, no con desesperación, sino con hambre. Se besan en el suelo, entre cadenas rotas y polvo. Sus cuerpos se reconocen sin pudor, sin duda. La urgencia del momento hace de su deseo un acto sagrado. Piel contra piel, alma contra alma. Un solo suspiro, un solo cuerpo. Si morimos esta noche, dice Sarocha, jadeando, al menos que el mundo nos recuerde así. Pero no moriremos. Rebeca la viste con ropas de sirvienta. Le entrega una daga. Irene les abre paso por el túnel hacia el canal, y mientras el cielo comienza a teñirse de rojo, la ciudad de Verona no sabe que la tragedia aún no ha terminado, porque el infierno está por comenzar. Capítulo 11. El amanecer de la sangre. Plaza Mayor de Verona. La ciudad entera ha sido convocada. Los tambores retumban, las banderas ondean, las casas Armstrong y Chanquima ocupan el palco de honor. Al centro, una tarima de madera, sobre ella, una soga, y el verdugo, de pie, impasible. Hoy muere la traidora, proclama Lord Armstrong, para que el honor de Verona sea restaurado. La multitud murmura, algunos rezan, otros callan, y entre ellos, Nam, cubierta con un velo oscuro, sus ojos,
fijos en el patíbulo, entre los tejados. Rebeca, oculta en el campanario, observa cada movimiento. A su lado, Irin carga la ballesta. Aún no ve a Sarocha. El plan era claro. Ella debía llegar disfrazada, ocultarse entre las criadas del duque, y al sonar la tercera campanada, escapar por el pasaje trasero. Pero todo ha cambiado. Sarocha no está entre las criadas, dice Irin, alarmada. No está en ningún lado. Rebeca contiene el aliento, y entonces, entre los soldados, la ve, atada, descalza, ensangrentada, empujada hacia la soga. Sobre la tarima, Sarocha sube los escalones con la cabeza en alto. No hay miedo, solo dignidad. ¿Últimas palabras?, pregunta el verdugo. Ella sonríe. La voz le tiembla, pero no por temor. Verona no entenderá nunca lo que destruye, ni el amor que intentó enterrar. La soga cae sobre su cuello. La campana suena por primera vez. Entre la multitud, Nam da un paso hacia adelante, la mano sobre una daga. Los ojos de Rebeca la captan. Todo el tiempo ha estado del lado de su padre, o eso pensaba. Nam lanza la daga, pero no contra Sarocha, sino contra el verdugo. Impacta directo en su pecho. El segundo tañido retumba, y todo estalla. El caos. Rebeca dispara la ballesta. El proyectil atraviesa el estandarte chanquima y prende fuego al pabellón. Gritos, fuego, caballos encabritados. Los soldados sacan sus espadas, confundidos. Sarocha, aún con la soga al cuello, se libera mientras Irin desde el suelo lanza una segunda cuerda. Rebeca corre entre el humo, salta de la tarima y la alcanza. Ahora grita, corre. Ambas huyen entre la confusión, las manos unidas, el corazón al borde del estallido. Frente al palco de los nobles, Lord Armstrong se abalanza sobre Nam. Tú, traidora, no por ellas, no por justicia. Lo hice por mí, responde Nam con frialdad, para que todos recordéis que nadie puede jugar con el amor y salir ileso. Entonces, se lanza al fuego. La última puerta. Rebeca y Sarocha llegan al pasaje trasero. Irin les abre la compuerta. Detrás, la ciudad arde. Delante, el río. La barca espera. ¿Estamos vivas?, susurra Sarocha, respirando con dificultad. No responde Rebeca, abrazándola. Hemos renacido, y esta vez, nadie va a separarnos. Suben a la barca. Las aguas del Adigio las llevan lejos, mientras Verona atrás se desangra. Capítulo 12. Donde mueren los nombres. Costa Dálmata. 2 lunas después, el viento del Adriático acaricia los viñedos. Las paredes encaladas de una vieja villa abandonada ahora protegen un nuevo hogar. Aquí nadie las conoce. Nadie susurra sus nombres con veneno. Aquí, son simplemente ella y ella. Sarocha trabaja con las manos, restaurando la casa. Rebeca escribe cartas que nunca envía. A veces se aman en silencio, otras con el rugido de 2 almas rotas. Pero ambas saben que algo no está bien. Las noches han comenzado a oler a peligro, a pasos invisibles, a ojos que no deberían verlas. Una tarde, al volver del pueblo, Irin llega con el rostro blanco. En la taberna, había un hombre. Dijo que venía de Verona, que hay una recompensa. 200 monedas de oro por una noble traidora y su amante oriental. Silencio. Rebeca aprieta la copa hasta que se rompe. Sarocha se pone de pie. ¿Dijo algo más? Sí, que Lord Armstrong no descansará hasta verlas colgando de un árbol. Esa noche, la tensión estalla entre ellas. Deberías dejarme, dice Sarocha, con voz grave. Es a ti a quien buscan. Eres una Armstrong. Si me entregas, quizás. Rebeca la empuja contra la pared. No con rabia, con desesperación. Y perderte de nuevo. Volver a ese mundo sin ti. Prefiero morir ardiendo en la misma hoguera contigo. Sarocha la besa. El deseo nace del miedo. Del amor que sabe que no es eterno. Y por eso arde más fuerte. Hacen el amor como si el tiempo se deshiciera. Como si esa noche fuera la última. Sudor, lágrimas, gemidos entre susurros. Si vienen por ti, jadea Rebeca, tendrán que pasar por mi cadáver. Entonces, responde Sarocha, temblando, que caben 2 tumbas. Al día siguiente, afueras de la villa, una figura observa desde un risco. Cabello oscuro, ropa de viajero, en su cinturón, una espada con el sello de los Chanquima. Las encontré, susurra, sacando una carta sellada. Padre, no escaparon tan lejos. Capítulo 13. El hijo de la traición. Villa de la Costa Dálmata. Al anochecer, la brisa marina trae un aroma extraño. No es sal, es humo. Sarocha lo nota antes que Rebeca. Sale al patio, y ahí está, de pie, apoyado contra un árbol. No viste armadura, pero su presencia es tan afilada como una daga. Sus ojos, oscuros como el rencor. Hermana, dice con una media sonrisa. Al fin te encuentro. Rebeca aparece detrás de Sarocha,
la mano sobre su daga, pero Sarocha la detiene. No. ¿Lo conoces?, pregunta Rebeca, sin soltar el arma. Sí, susurra ella. Es mi hermano. Interior de la villa. Momentos después, se sientan frente a frente. 3 copas, una conversación suspendida por años de silencios y exilios. No viniste por afecto, dice Sarocha, directa. Eng niega lentamente. Vine porque padre está muriendo, y quiere verte, pero no como hermana, sino como prisionera. Rebeca se tensa. No irá a ninguna parte, dice. No hablo contigo, responde Eng con frialdad. Tú no eres más que la mancha en nuestra historia, la herejía que la convirtió en traidora. No la convertí, la liberé. Eng se pone de pie. Lo que siento no es odio, Sarocha, es decepción. Tenías un deber, un nombre, y lo arrojaste por una extranjera. Sarocha se levanta también. Ese nombre me encadenó. Tú eras el hijo perfecto. Yo era el arma diplomática. Nunca fui libre hasta que ella me vio, me deseó, me eligió. Eng entrecierra los ojos. ¿Sabes qué es lo más trágico? Que podrías volver, a cambio de un trato. Silencio. Tú vienes conmigo, y Rebeca vive. Rebeca ríe con amargura. El clásico chantaje. Eng la ignora. Padre quiere verte antes de morir, quiere verte arrodillada, y yo, quiero ver si aún tienes honor. Noche cerrada. Eng se marcha, dejándoles una sola advertencia. Tienen 3 días, luego vendrán por ti. Sin más palabras, Sarocha y Rebeca se miran. No vas a hacerlo, dice Rebeca, temblando. No, pero tengo que enfrentar mi historia si quiero tener un futuro contigo. Mientras las estrellas caen sobre el Adriático, Sarocha camina sola hacia el acantilado. Entre sus dedos, una carta de su madre, que Eng dejó atrás. A veces el deber y el amor no son enemigos, pero hay que ser lo bastante valiente para no dejar que uno destruya al otro. Capítulo 14. Sangre, ceniza y juramentos. Villa de la Costa Dálmata, medianoche. La decisión no se dice en voz alta, se siente. Sarocha y Rebeca no van a escapar, van a atacar. Si Eng cree que puede usarme como moneda, se equivoca, dice Sarocha, afilando una hoja curva. Le daremos lo que vino a buscar, pero a nuestra manera. Rebeca sonríe con frialdad. Una tragedia disfrazada de redención. Plan en marcha. Día siguiente. Irin entra al pueblo, con una carta, con miedo fingido. Sarocha ha decidido entregarse, pero desea hablar con su hermano a solas, en la capilla abandonada, esta medianoche. Ella promete venir desarmada. Eng recibe la carta sin sospecha. Aún cree que su hermana se doblega. Aún subestima el poder de un amor sin cadenas. Capilla en ruinas, medianoche. Las velas tiemblan. El silencio es espeso. Sarocha está sola, viste de blanco, descalza, una imagen de pureza que es puro veneno. Eng entra, espada al cinto, ríe con arrogancia. Sabía que lo entenderías. La sangre llama, hermana. La sangre también se seca, responde ella, suave, y cuando lo hace, se convierte en ceniza. Se acerca, lenta, mirándolo a los ojos. ¿Sabes por qué te llamé aquí? Para rogar por su vida, dice él. Sarocha niega. No, para acabar con el pasado. Rebeca aparece detrás de una columna, rápida, silenciosa. Presiona un puñal contra el cuello de Eng. Muévete y morirás aquí mismo. Eng se paraliza. Esto es lo que eres, Sarocha, una asesina. No, soy una mujer libre, y tú un hijo de la traición. El juicio. Lo atan a una columna de piedra, no para torturarlo, para decirle la verdad. Sarocha se arrodilla frente a él, pero no por sumisión. Tú nunca fuiste mi enemigo, Eng. Lo fue el legado que te hizo pensar que amar a una mujer me convertía en una traidora. Ella se acerca al oído. Dile a padre que no regresaremos, y que si envía más sombras, volveremos con fuego. Lo sueltan al amanecer. Eng se marcha con el rostro ensangrentado, no por heridas, sino por vergüenza. Sarocha y Rebeca se quedan solas en la capilla. Se miran, y juran. Desde ahora, dice Rebeca, acariciándole el rostro, no volvemos a mirar atrás, ni a escondernos. Se besan con el dolor entre los labios, con las cenizas de Verona detrás, y el sabor de una guerra que aún no ha terminado. Capítulo 15. El regreso de los muertos. Villa, noche sin luna. Llueve. La tormenta acaricia el techo con dedos de agua. La luz de la chimenea baila en las paredes, y en el centro de la habitación, ellas, Sarocha, sentada en el borde de la cama, desnuda hasta el alma, Rebeca detrás, rozando su espalda con los dedos. Esta, dice Rebeca, acariciando una cicatriz en el omóplato izquierdo, es de Verona, ¿verdad? Sí, la primera vez que dije no a mi padre. Y esta, se desliza hacia la cintura, una caída. No todas las heridas vienen de espadas. Rebeca sonríe y la abraza por detrás,
con la barbilla en su hombro. Quiero conocerlas todas, una por una, hasta que no queden fantasmas entre nosotras. Sarocha se gira, la toma del rostro. ¿Y tú? ¿Dónde te duelen los muertos, Beca? Rebeca baja la mirada. La lluvia aprieta. Aquí coloca la mano sobre su pecho izquierdo. A veces todavía escucho su voz. Aún siento a mi padre gritando que soy una vergüenza. Sarocha la besa ahí, con ternura. Y ahora solo escucho la lluvia y tu respiración. Se miran, no como víctimas, sino como mujeres que han sobrevivido a todo, y que, por fin, pueden rendirse, la una en los brazos de la otra. Se desnudan, lentamente, no con urgencia, sino con devoción. Rebeca recorre el cuerpo de Sarocha con los labios, como quien reza. Sarocha arquea el cuerpo, recibe, gime con la garganta cerrada, como si abrirla rompiera el mundo. Las manos se enredan, el calor se eleva, la piel brilla con el reflejo del fuego. Eres mi hogar, susurra Sarocha, entre jadeos. Incluso si todo arde, entonces arderemos juntas, responde Rebeca, deslizándose dentro de ella con suavidad, con firmeza, con amor desatado. Gritan, lloran, y cuando la tormenta cae con más fuerza, ellas tiemblan, pero no por miedo, sino porque por fin están vivas. Al amanecer, Sarocha despierta envuelta en Rebeca, ambas sudadas, exhaustas, enredadas en sábanas mojadas de deseo. ¿Crees que tendremos paz?, pregunta Sarocha, acariciándole el cabello. No, pero mientras me tengas, no la necesitarás. Capítulo 16. Bajo la máscara del cuervo. Bosque junto a la villa, medianoche. Los cuervos huyen. El aire se espesa. Una figura encapuchada atraviesa los árboles. No deja huellas. No respira fuerte. No viene a capturar. Viene a matar. En su brazo, un tatuaje. Fiat voluntas domini Armstrong. Hágase la voluntad de Lord Armstrong. Un asesino enviado por el padre de Rebeca. Uno que no conoce la piedad. Uno que ya ha matado por menos. Interior de la villa. Un par de horas antes, Rebeca duerme con la cabeza sobre el pecho de Sarocha, ambas desnudas, rendidas, confiadas. Irin vigila desde la ventana, pero no ve nada, hasta que una sombra la cruza, silenciosa, como un mal presagio. El perro ladra, y luego se calla. Entrada trasera. Minutos después, la puerta se abre sola. Una corriente fría recorre el pasillo. El asesino entra, camina despacio, afila la daga con la lengua. Sube las escaleras. El fuego de la chimenea aún arde, pero va a apagarse. Habitación de las amantes, silencio total. El asesino se acerca, levanta la hoja, y en ese instante, Sarocha abre los ojos, no por ruido, por instinto, rueda con fuerza. La daga apenas roza el colchón, grita, Rebeca, ambas caen al suelo. El asesino arremete, lucha a muerte. Sarocha lanza un cuchillo oculto, el hombre lo esquiva. Rebeca corre por la espada bajo la cama. Demasiado tarde. El asesino la embiste contra la pared, aprieta la daga en su cuello. Por el honor de tu padre, murmura, y por tu maldita boca. Entonces, la sangre salpica, pero no es la de Rebeca, es la del asesino. Sarocha lo ha apuñalado por la espalda, 2 veces, 3. Lo sostiene mientras muere, y le susurra, dile a tu amo que su hija no es una prisionera, es una reina. Al amanecer, el cadáver arde en la hoguera. Irin limpia la sangre en silencio. Sarocha y Rebeca observan. Ya no hay espacio para dudas. Nosotras no huimos, dice Sarocha. No responde Rebeca. Nosotras atacamos. Capítulo 17. Venganza en Verona. Camino a Verona, de noche. La ciudad se alza en la distancia. Sus murallas, sus cúpulas, sus campanas dormidas. Rebeca viste de negro, cabello recogido. Sarocha va armada. Silencio en los labios. Han viajado por caminos ocultos, con pasaportes falsos, y los nombres de los muertos en la boca. ¿Segura de esto?, pregunta Irin, la única que duda. No vinimos a sobrevivir, responde Rebeca. Vinimos a terminar lo que empezó bajo un balcón. Verona, entrada trasera del distrito noble. La noche les ofrece su sombra. Una vieja amiga de Rebeca, Nam, hija bastarda de un consejero, la recibe en la oscuridad de una bodega. ¿Creíste que estaba muerta?, dice, mostrando el cuello donde una cicatriz arde como una firma. Pues no, estoy viva y dispuesta. Nam les entrega planos, horarios, guardias. Lord Armstrong ha reforzado la seguridad, pero esta noche hay un banquete. ¿Y mi padre estará?, pregunta Rebeca. Sí, celebrando tu desaparición eterna. Rebeca sonríe sin humor. Entonces, llegaremos a tiempo para brindar. Palacio Armstrong, medianoche. El salón está lleno de vino, música y falsos elogios.
Lord Armstrong brinda con arrogancia, a la purificación del linaje, a los enemigos bajo tierra, a las hijas que nunca fueron dignas. A lo lejos, dos sirvientas se deslizan entre los invitados. Nadie nota que una lleva una daga oculta en el corsé. Nadie ve que la otra oculta su rostro tras una máscara de plumas negras. Sarocha, Rebeca, el acto, en el momento exacto, el brindis resuena, y en ese instante, Rebeca se quita la máscara. Sarocha salta sobre la mesa. El grito de los invitados ahoga la música. Rebeca, ruge Lord Armstrong, palideciendo. Padre, dice ella, con la voz firme, no vas a brindarme una copa. Confrontación final. Guardias se lanzan. Nam corta la cuerda del candelabro. Oscuridad. Sarocha pelea como una sombra entrenada. Rebeca avanza hacia su padre. Daga en mano. ¿Tú crees que puedes limpiar tu apellido con sangre? No, pero puedo ensuciar el tuyo con la verdad. Lord Armstrong cae. No muerto. Aún no. Diles a todos que me entregaste a un asesino. Diles que mataste a madre por saber lo que era. Los invitados, horrorizados, escuchan. Silencio. Escape. La mansión arde. Nam prende fuego a los archivos. Sarocha arrastra a Rebeca. Guardias caen. El caos es total. Escapan por los túneles secretos del jardín. Verona tiembla detrás de ellas. Y las leyendas nacen entre el humo. Dos mujeres. Dos nombres malditos. Dos venganzas cumplidas. Capítulo 18. El precio del fuego. Al este de Verona, bosques ocultos, caballos jadeando, sábanas de niebla entre los árboles. El humo de Verona aún tiñe el cielo nocturno. Sarocha cabalga con Rebeca en brazos, Nam e Irin detrás, cubriéndoles la retaguardia. ¿Estás bien?, susurra Sarocha. Rebeca asiente pero no habla. Su puñal aún tiene la sangre de su padre. Su corazón aún late con furia. Cueva junto al río Madrugada. Se refugian en una antigua caverna usada por contrabandistas. Llueve otra vez, como si el cielo intentara borrar la historia reciente. Rebeca se enrosca junto al fuego. Sarocha se sienta a su lado, en silencio. ¿Te arrepientes?, pregunta. No, solo estoy cansada. ¿De pelear? No, de tener que demostrar que merezco amar. Un instante de paz. Sarocha le toma la mano, no con pasión, con ternura absoluta. Entonces, jura que este será el último lugar donde sangres por alguien que no soy yo. Rebeca gira hacia ella, sus ojos, húmedos. Lo juro, pero también jura que, pase lo que pase, nunca más correremos. Sarocha se inclina, la besa suave, con el alma en los labios. Ya no corremos, ahora elegimos el camino. Al amanecer, a lo lejos, Verona no arde ya, pero su sombra se alarga. Una ciudad sin princesa, un padre en desgracia, una historia de amor que ahora camina libre. Rebeca monta a caballo, Sarocha la sigue. El mundo es ancho, y el amor, por fin, sin cadenas. ¿Y ahora?, pregunta Irin. Ahora, responde Rebeca, mirando hacia el horizonte, escribimos nuestra historia, no como mártires, no como fugitivas, como las mujeres que sobrevivieron al odio y ganaron. Capítulo 19. El sur de las sombras. Florencia, 2 semanas después. La ciudad parece un sueño. Calles adoquinadas, puentes sobre el Arno, mercados llenos de risas y rostros desconocidos. Sarocha y Rebeca caminan sin mirar atrás. Nuevos nombres, nuevos rostros, una posada modesta, una habitación con luz. Nadie nos conoce aquí, dice Sarocha, con una tímida sonrisa. Aún responde Rebeca, pero quiero que nos conozcan por lo que somos, no por lo que quemamos. Un nuevo comienzo. Rebeca consigue trabajo como copista en una pequeña librería. Sarocha da clases de esgrima a jóvenes nobles que no saben matar, pero pagan bien. Las noches son suyas, besos en balcones que no esconden. Cenas con Irin y Nam, risas compartidas, un amor sin cuchillos, por fin. Pero algo no encaja. Un anillo olvidado en la puerta, una carta sin firma que dice: los fantasmas viajan más rápido que los caballos. Sarocha se inquieta. Irin investiga. La carta fue escrita por alguien que conoce Verona, alguien que ha seguido nuestros pasos. Nam aparece con malas noticias. Uno de los alumnos de esgrima. No es quien dice ser. Tiene entrenamiento militar y un tatuaje con el escudo Armstrong. Florencia no es un refugio, es una trampa lenta. Rebeca empieza a ver figuras en los tejados. Sarocha encuentra su espada movida del lugar. El pasado ha llegado, callado, paciente, pero ellas ya no son las mismas. Si quieren seguirnos, dice Sarocha, que aprendan a correr y a sangrar, añade Rebeca, con una sonrisa peligrosa. Bajo la luna, en la torre de la posada, un espía observa. Habla en voz baja. Su voz es grave. Conoce el dolor. Se esconden bien, pero no se puede esconder lo que se ama. Apaga la lámpara y desciende,
como una sombra que aún recuerda el olor del fuego. Capítulo 20. El precio del nombre. Florencia, mercado central, mediodía. Música, voces, vendedores gritando, un mar de gente, y entre ellos, Rebeca sola, buscando un regalo para Sarocha, algo sencillo, un lazo para el cabello, como el que usó la primera vez que se besaron. Mientras tanto, una figura la observa, desde el campanario, con el arco cargado, un asesino, el mismo que juró terminar lo que Verona no logró. Sarocha, patio de la escuela de esgrima. Ella ríe con sus estudiantes, por primera vez en mucho tiempo. Sonríe sin miedo. Irin aparece corriendo, sin aliento. Están aquí, lo intentarán hoy. Sarocha no lo duda. Toma su espada, sale corriendo. Mercado, la trampa se cierra. Rebeca paga al vendedor, da media vuelta, y entonces lo siente. Ese escalofrío, ese presentimiento. Mira hacia arriba, ve el reflejo del metal, grita, corre, la flecha vuela, caos, la gente grita, el mercado estalla en confusión. Rebeca cae al suelo, el hombro ensangrentado. El asesino baja por la torre como un lobo con hambre. Sarocha llega a tiempo. Becca empuja a la gente, la encuentra, la levanta, su vestido manchado de rojo. Te tengo, susurra, con la voz rota. Pero el asesino ya está sobre ellas. Duelo en la plaza. La multitud forma un círculo de horror. Sarocha contra el asesino. Espadas cruzadas. Pasado contra futuro. Nunca debiste volver, gruñe él. Nunca debí irme, responde ella, lanzando un golpe tras otro. Rebeca, sangrando, observa. El mundo gira. Todo duele, pero no pierde el hilo. No esta vez. Encuentra un puñal entre sus ropas. Corta el tendón del asesino desde el suelo. Sarocha aprovecha. Un tajo. Un grito. Un cuerpo que cae. Después, Rebeca está viva. Apenas, pero viva. Sarocha no suelta su mano ni por un segundo. En la habitación de la posada, la cuida, la limpia, la besa entre susurros. Nadie más va a tocarte. Te lo juro por mi nombre, por todo lo que fuimos y por lo que vamos a ser. Rebeca sonríe. Débil, hermosa. Entonces cámbialo. ¿Qué? Llévame tu apellido. Hazme Chankima, o deja que yo te haga Armstrong, pero a mi manera. Sarocha ríe entre lágrimas. Te haré mía de todas las formas que existan. Capítulo 21. El pacto de las cenizas. Florencia, posada la mano dormida a medianoche. Rebeca se recupera lentamente. Su herida aún supura, pero su mente arde. No basta con huir, no otra vez, dice firme. Si seguimos dejando huellas, nos van a cazar para siempre. Sarocha la observa. Intuye lo que viene. ¿Qué propones? Rebeca se inclina. Habla en voz baja. Necesitamos borrar nuestros nombres. No de la ciudad, del imperio, de la iglesia. El plan: infiltrarse en los archivos secretos del Vaticano. Irin, desconfiada. Estás loca. Nadie entra ahí. Nadie sale con vida. Hay cosas que ni los papas saben que están ahí. Nam, en cambio, sonríe. Precisamente por eso es el lugar perfecto para desaparecer. No solo como mujeres, como identidades. El objetivo: en los registros secretos del Vaticano están las cartas selladas entre el cardenal de Verona y Lord Armstrong, en las que se oficializa el pedido de ejecución de Rebeca. Destruir esas cartas significa borrar la evidencia oficial, ser libres, ser invisibles, pero también significa entrar en el corazón del poder. Camino a Roma, bajo identidades falsas, monjas, así viajan. Rebeca, con el rosario entre los dedos. Sarocha, de negro, muda la mayoría del trayecto. Nadie sospecha, el demonio se disfraza de fe, y ellas son prueba viviente. Llegada a Roma, puertas del Vaticano, Nam consigue pases falsos como archivistas externas. Irin finge ser noble francesa, patrocinadora de traducciones latinas, pero el guardia duda. Entonces Sarocha susurra algo en latín perfecto. Dominus custodiat introitum tum et exitum tum. Que el Señor proteja tu entrada y tu salida. El guardia traga saliva y las deja pasar. Interior de los archivos de noche. Silencio absoluto. Estanterías de mármol. Manuscritos centenarios. Irin localiza el códice. Nam desactiva las trampas mecánicas. Sarocha y Rebeca avanzan hasta el rincón prohibido. Y ahí están, las cartas, firmadas, selladas, testigos de una época que quiso matarlas. Rebeca las quema una por una. Sarocha añade algo más, una hoja escrita por ella, con un solo nombre. Rebeca Armstrong Chankima. Lo deja en la urna vacía. Que quede constancia, susurra. No de la traición, sino de que el amor existió. Huida de Roma, amanecer. Campanas suenan. Una alarma. Las monjas falsas ya no lo son. Persiguen, gritan, pero nadie las encuentra. El humo del Vaticano huele a historia borrada.
a páginas nuevas. Costa de Amalfi, Sarocha y Rebeca, bajo un cielo sin nombres, frente al mar, el viento sopla, y ya no trae cenizas, solo la promesa de empezar, al fin, sin cadenas. Capítulo 22. La isla de las que no arden, costa de Sicilia, en una barca prestada. El mar es profundo, azul y sin fin. Sarocha rema, Rebeca observa el horizonte. En su regazo, un mapa con una cruz marcada. Agapia, escrita a mano con tinta antigua. ¿Es real?, pregunta Rebeca. Solo hay una forma de saberlo, responde Sarocha. Seguir creyendo. Primera visión de la isla. Peñascos blancos, vegetación salvaje, caminos invisibles. Una figura las espera en el muelle. Una mujer de piel tostada, con un vestido hecho de lienzos viejos, y una mirada que no olvida. Sarocha, Rebeca, asienten. La mujer sonríe. Bienvenidas a la isla donde las mujeres no arden, no rezan, no piden permiso. Agapia, el refugio perdido. Casas pequeñas construidas con piedra de mar, jardines sin dueño, una escuela, un molino, un altar sin Dios con flores y cenizas. Les presentan a otras. Lucía, ex monja que huyó tras enamorarse de su hermana de noviciado Teresa, que escapó disfrazada de hombre tras ser prometida a un obispo Almira, guerrera morisca expulsada de Granada por besar a la hija de su amo, y otras más, mujeres que la historia borró, pero que aquí escribieron la suya. El ritual de las nuevas. En una ceremonia íntima, junto al fuego, Rebeca y Sarocha queman los últimos restos de sus pasados. El broche con el sello Armstrong, la cinta que Rebeca llevaba la noche del primer beso, la daga que usó Sarocha en Verona. Lucía las unge con aceite de salvia. Aquí no tienen que fingir, ni ser valientes, solo ser. Una nueva vida comienza. Construyen una casa propia, recolectan miel, nadan desnudas al atardecer, hacen el amor sin miedo. Rebeca escribe en un cuaderno cada día, por si alguna vez la memoria falla. Sarocha enseña defensa a niñas que no saben aún que el mundo las va a odiar por amar. Pero aquí no hay mundo, solo ellas. Una noche, bajo las estrellas, Rebeca mira el cielo. ¿Qué ves?, pregunta Sarocha. Un futuro donde no necesitamos escapar. Un lugar que no nos pide permiso. Un mundo hecho por nosotras. Sarocha la abraza, le besa el cuello, y susurra. Entonces, no lo dejemos ir jamás. Capítulo 23. La casa sin ruido. Agapia, meses después. La casa está hecha. El jardín crece. La paz se volvió rutina. Y el silencio una grieta. Rebeca escribe menos. Sarocha ya no entrena con pasión. Hacen el amor sí, pero no se miran igual después. Una tarde cualquiera. Sarocha regresa de pescar. Rebeca la espera con una sopa que se enfría. No te vas a sentar, estoy cansada, siempre lo estás. Y tú, siempre estás callada. Un cuchillo invisible cae entre ellas. ¿Qué nos pasa?, susurra Rebeca. Nos detuvimos, responde Sarocha, y no sabemos estar quietas sin rompernos. La herida que arde en Rebeca. No puedo dejar de pensar que me elegiste para huir, no para quedarte. Sarocha la mira, dolida. Eso no es verdad. No. Entonces, ¿por qué siento que ya no me deseas? Silencio. No es deseo lo que falta, responde Sarocha baja, es dirección. Allá afuera, todo era vida o muerte. Aquí, es solo vida, y yo no sé vivirla. Rebeca explota. Pues aprende. Yo no quiero otra guerra. Quiero desayunar contigo sin miedo a que huyas. Sarocha se levanta, camina hacia la puerta. No estoy huyendo. No. ¿Y esto qué es? Sarocha se detiene, sin girarse. Esto es no querer herirte más. Y se va, sin cerrar la puerta. Noche en la isla. Rebeca llora en la cama. No como en Verona. Ahora es peor. Aquí no hay enemigos, solo la posibilidad de haberlo imaginado todo. Mientras tanto, Sarocha está sentada en el acantilado, sola, mirando el mar, pensando si es posible amar en paz, cuando el alma solo aprendió a amar entre ruinas. Al amanecer, Sarocha vuelve. Rebeca aún está despierta. No sé cómo ser tu hogar, dice Sarocha. Solo quédate. Eso basta, responde Rebeca, y se abrazan, no como final, sino como pausa. La casa sigue en silencio, pero esta vez el silencio no duele. Capítulo 24. El jardín salvaje. Agapia. 3 días después. No han hablado mucho. Se cruzan en la casa, se miran, pero no tocan, hasta que Rebeca, en la cocina, se corta con un cuchillo. No es grave, pero sangra. Sarocha corre a ella. Le toma la mano. Deja que lo cure yo. La voz no tiembla. La mirada sí. Rebeca asiente. En la habitación, la intimidad se insinúa. Sarocha lava su herida. Sopla suavemente sobre la piel abierta. Pero sus dedos tiemblan. No por el corte, por lo que está recordando. Rebeca la observa. Y dice,
apenas audible. ¿Te acuerdas de la noche del establo? La primera vez que me desnudaste sin tocar mi ropa. Sarocha sonríe. ¿Cómo podría olvidarlo? Tu espalda estaba temblando, y tus labios me pidieron perdón antes de besarme. No temblaba de miedo, temblaba de fe, la rendición. Sarocha se acerca, despacio, como si el cuerpo de Rebeca fuera un altar que solo se puede tocar después del arrepentimiento. Le toma el rostro, la besa, lento, largo, doloroso. Rebeca gime suavemente. La herida ha dejado de sangrar, pero otra ha comenzado a abrirse, entre las piernas, en el pecho, en los recuerdos, en el jardín salvaje. Salen sin hablar, desnudas, entre las flores que crecen sin reglas, jazmines, lavanda, hinojo silvestre. Sarocha se arrodilla entre las piernas de Rebeca, no por sumisión, por devoción. La besa donde nadie más fue bienvenido, como si la boca le rezara al cuerpo. Rebeca arquea la espalda, sus manos enredadas en el cabello de Sarocha. Sus jadeos no piden permiso, sus piernas no tiemblan de frío. Tócame como si fueras a perderme otra vez, suplica. Y Sarocha lo hace, con labios, con lengua, con toda la rabia de haber sobrevivido, y todo el amor que aún no ha dicho. Después, se quedan tumbadas entre las flores, aún desnudas. Sarocha le besa la clavícula. Rebeca juega con los rizos de su cabello. ¿Sabes por qué crecen tantas flores aquí?, pregunta. ¿Por qué? Porque nadie las ordena. Sarocha sonríe, como tú, como nosotras, y se quedan ahí, bajo el cielo, sin miedo, sin huida, solo amor, y piel, y flores salvajes. Capítulo 25. El regreso de la sombra. Isla de Agapia, tarde templada. Sarocha cose una red de pesca rota. Rebeca riega los tomates. Una niña del pueblo corre hacia ellas, con un sobre en la mano. Llegó esto en la barca de paso. Una señora con un sombrero rojo lo dejó. Sarocha lo toma. Lo abre con cautela. Rebeca se acerca, ansiosa. Dentro hay una sola hoja, y una flor seca. Sarocha lee en voz alta. Sarocha, me encontré con alguien que lleva tu voz en la boca y tu nombre en las manos. No sé si es un fantasma o un traidor, pero camina hacia ustedes. Prepárate, Irin. Rebeca palidece. ¿Qué significa? Que alguien sabe dónde estamos, y que Irin no puede o no quiere decir quién es. ¿Crees que sea Eng? Sarocha duda, y eso la delata. O alguien peor, murmura. La flor seca. Es una dalila negra. Flor que solo crece en las ruinas de Verona, símbolo de duelo y de secretos. ¿Un mensaje cifrado?, pregunta Rebeca, o una advertencia silenciosa, como lo fue nuestra historia desde el inicio. La decisión. Rebeca guarda la flor entre las páginas de su cuaderno. Sarocha guarda la carta en el fondo de su baúl, junto a la daga que prometió no volver a tocar. Pero esa noche, no hacen el amor, ni se besan. Solo duermen espalda con espalda, sabiendo que, tal vez, la sombra que dejaron atrás ha vuelto a crecer. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y continuar disfrutando de esta adaptación y las próximas adaptaciones de otros clásicos de siempre.